que en Cuba hay tortura, que en Cuba hay autoritarismo, que en Cuba hay presos políticos y el gobierno mexicano está solapando a ese dictador. Creo que, bueno, en la región hay 3 dictadores que las cosas no les salieron como ellos querían que les saliera. Sí considero que fue una reunión en la que muy pocos manifestaron su rechazo hacia la Organización de los Estados Americanos. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estamos aquí con más información y quiero dar paso a Mariana Gómez del Campo. Esta mujer la hemos conocido de mucho tiempo, es una diputada federal, secretaria de Asuntos Exteriores del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, y pues yo creo que el PAN tendrá cosas que decir sobre esta reunión de la CELAC. Y Mariana, como siempre, te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Un gusto saludarte también. Pues estaba yo haciendo una especie de análisis sobre lo que representó la CELAC y lo que sobre todo puede representar para México estos ejemplos que se dieron este pasado fin de semana, que creo motivaron también de parte de ustedes algún tipo de análisis. Yo quisiera que me dijeras por dónde vieron ustedes esta reunión y qué consecuencias puede tener. Bueno, primero, desde Acción Nacional nos pareció totalmente imprudente invitar, porque hay que destacar, Pedro, que primero se invitó al dictador cubano Díaz-Canel a las fiestas patrias. Fiestas patrias que estamos acostumbrados a que es un día de unidad, es un día de cero polarización. Yo creo que es el primer año que muchísima gente ni siquiera prendió el televisor para escuchar el grito del presidente, y al día siguiente en el desfile, que el desfile siempre es una fiesta, ¿no? Muchos solemos salir a Paseo de la Reforma, admirar a nuestros soldados, admirar a nuestros marinos, pero desafortunadamente, pues este año lo manchó el presidente López Obrador. Lo manchó porque invita a un dictador que tiene oprimido a su pueblo. Estamos hablando de una dictadura de 62 años. Hace unos meses apenas reprimieron al pueblo, salieron a encarcelar, a golpear, sacaron de sus casas. Tú lo has narrado en reiteradas ocasiones, ¿no? A todo aquel que piensa distinto, a todo aquel cubano que se le ocurrió sacar una bandera de libertad, de patria y vida, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble que el presidente de la República haya decidido invitar a un personaje como Díaz-Canel a celebrar. No sé si sea una provocación, si sea, porque además provocación, Pedro, puede ser para los cubanos, para los mexicanos, para los estadounidenses. Me resulta también increíble que pues hace unos días vemos al canciller y a la secretaria de Economía en una mesa de negociación reactivando este diálogo de alto nivel en materia económica con Estados Unidos, y que a los pocos días se hable del bloqueo, ¿no? Del supuesto bloqueo que tiene Estados Unidos a la isla, que además ya hemos escuchado, ¿no? Y ellos creo que les cuesta trabajo hacer un análisis entre lo que es el bloqueo y lo que es el embargo, porque son los mismos cubanos, es el mismo gobierno cubano, que todo el dinero de las remesas, por ejemplo, quieren que entre a través de su banco, que ellos lo administren, que ellos se queden con los dólares de los cubanos. O sea, son tantas cosas que hay que analizar, que llevan engañando tantos años, engañando a todos, que creo que desde mi punto de vista esta fue una imprudencia. Cerraría con lo de Cuba diciéndole a la gente para que sepan que en Cuba hay represión, que en Cuba hay tortura, que en Cuba hay autoritarismo, que en Cuba hay presos políticos y el gobierno mexicano está solapando a ese dictador. Por otra parte, la sorpresa de la CELAC. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? E incluso en épocas de Felipe Calderón se conformó la CELAC, en donde 33 países, ¿no?, hablaban en ese momento de fortalecer a la región, lo cual a mí me parece, cuando existen organismos, mecanismos para fortalecer a la región, es totalmente positivo, porque ahí se tratan muchos temas. Pero, oh, sorpresa, de repente a la
sabíamos que se iba a quedar Nicolás Maduro, el otro dictador. Yo creo que, bueno, en la región hay 3 dictadores que para México, ¿no? Que a mí me gustaría que el gobierno mexicano fuese duro, fuese alguien que alzara la voz. Sé, Pedro, que se vale soñar. Sé que este gobierno está pensando solamente aprovechando esta presidencia pro tempore, que yo creo que se han de haber dado cuenta muchos países porque las cosas no les salieron como ellos querían que les saliera. Ellos querían convertir esta reunión de la CELAC en la que participan 33 países, la querían convertir en el espacio de manifestación de la mayoría, ¿no? Eso creyeron, de los países en contra de la Organización de los Estados Americanos. A ver, ojo, la Organización de los Estados Americanos se creó desde 1948, integra 35 estados, trabaja sobre, porque esto hay que decirlo también, ¿no? Sobre principios que tienen que ver con libertades, con democracia, con derechos humanos, muchos temas que me queda claro que ahí no caben ni los cubanos, ni caben los venezolanos, ni caben los nicaragüenses. Tristemente, nos encantaría que la historia se escribiera de otra manera, pero esa es una realidad. Y pues resulta que en esta reunión en México, pues no se le dieron las cosas como querían ni al presidente de la República ni al canciller. ¿Por qué? Porque al contrario, sí considero que fue una reunión en la que muy pocos manifestaron su rechazo hacia la Organización de los Estados Americanos. Al contrario, ¿no? Y hablaron también de la posibilidad, porque cuando dicen que quiere convertir la CELAC en una Unión Europea, pues para que eso ocurriera, de entrada había que trabajar en mismos valores, claro, ¿no? Porque con el tema de queremos pedir dinero a Estados Unidos y Canadá, pero, ¿no? Queremos pedir dinero a Estados Unidos y Canadá, pero queremos que aquí adentro haya dictadores. ¿Cuándo vas a ver eso en la Unión Europea? O sea, como que se le fue la mano al presidente de México y mostró, ¿sabes qué, Pedro? Mucha ignorancia, mucha ineptitud, se mostró como lo vemos todos los días en las mañaneras. ¿Pero qué crees? El problema es que el mundo entero, o por lo menos gran parte del mundo, o América, como lo quieras ver, sí pusieron los ojos en esta reunión porque la presencia de dictadores no nada más nos incomodó a los mexicanos, incomodó a muchos países y no lo ven con buenos ojos. Y yo creo que Estados Unidos no creo que esté muy de buenas con el gobierno mexicano después del espectáculo del fin de semana. No, esto va a tener gravísimas consecuencias y pienso, Mariana, que este es un gran momento para que un bloque opositor serio, fuerte, responsable, hable por México, porque el señor López Obrador está hablando por su régimen, pero no está hablando por los mexicanos. Los mexicanos tenemos intereses que van mucho más allá de lo que se habló en esa mesa y que son mucho más pesados y mucho más importantes e históricamente atados a México en términos geopolíticos. A mí se me hizo una verdadera, lo pongo así, una reunión catastrófica y de consecuencias lamentabilísimas para la política exterior mexicana y sobre todo si sigue así con ese tipo. Acuérdate que la forma es fondo y aquí hubo un montón de formas que hicieron en un fondo brutal que ponen a México en una condición muy desfavorable. Mariana, hay que trabajar mucho Pedro, en ello. Y un detalle muy importante, temas de gran relevancia que se tocaron en la CELAC, el tema de cambio climático, que también le debe de haber incomodado mucho al presidente de México, el tema del desempleo, el tema de la pandemia. O sea, muchos de los líderes de América venían a hablar de esos temas, de su agenda, de los temas que preocupan al país. Y el presidente de México prefiere la confrontación, prefiere fortalecer entre comillas, la presidencia pro tempore de esta comunidad para pegarle al de enfrente, ¿no? Sí, claro que va a haber graves consecuencias con Estados Unidos y las vamos a estar señalando una y otra vez. Y yo cerraría diciéndote, a mí me representaron y a millones de latinos, el presidente de Paraguay y el presidente del Uruguay. Tuvieron los tamaños para decir de frente y hablar de libertad, de democracia, de derechos humanos, y que ahí no iban ellos a hacerle segunda a los dictadores. Y vaya que a los dictadores les incomodó
¿no? Y es increíble que los dictadores te hablen de elecciones libres. O sea, de verdad es que viven en otro planeta. Oye, cuando sus pueblos están muriendo de hambre, Pedro. Que Maduro diga, y te emplazo para que hablemos de democracia, por Dios. No. Pero ¿sabes qué pasa? Que el gobierno de México, Pedro, lo envalentonó. Ese es el problema. Porque México siempre ha sido el papá en América Latina, ¿no? Entre México y Brasil se han disputado el liderazgo en diferentes momentos de la historia, pero estaba envalentonado porque sabía que traía el respaldo de México, del anfitrión. Entonces, esto me parece increíble y qué divino sería un debate, ¿no? Del presidente del Uruguay con cualquiera de estos dos personajes, los pondría en su lugar. Vaya que a mí sí me representó. Sí, la calle me representó, fue valiente, sí, entró Benítez, de frente, sin miedo y súper respetuoso además. Sí. Se vio extraordinario y esto le dio una gran pulcritud a una posición dignificante de dos países, fíjate, Uruguay y Paraguay, que hicieron mucho más trascendente para ti, para mí y para los ciudadanos que apreciamos a la democracia y a los derechos del hombre y planetarios sobre estos sátrapas, desafortunadamente apoyados por el presidente de México. Mariana, hay mucha chamba. También hay que recordarle a todos los mexicanos que Maduro es asesino, es un narcotirano, es un narcodictador. O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Gobierna con el narco en su país y eso es una realidad. Y yo jamás voy a poder estar a favor de personajes así y además que se les reciba de esa manera. Tú fíjate, cuando llega el presidente del Uruguay, no lo recibió nadie, o por lo menos no se veía nadie ahí alrededor. Va el presidente, llega el presidente Díaz-Canel y lo recibe hasta Venezuela. Mariana. No, a los dos los reciben con bombo y platillo, es increíble. No, es que no puedo, y todavía no puedo, todavía me genera más dolor de estómago. Maduro es verdaderamente nefasto, es un cinismo. Sí, Mariana, te mando un abrazo, te agradezco. Muchísimas gracias, Pedro, encantada de haber estado contigo. Gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Ahí te manda saludos, mijo. Dice que aquí le echa muchas porras a Mariana Gómez del Campo, una mujer valiente, mexicana, que piensa como seguramente muchos estamos pensando en este momento. Central FM. Equilibrio.